Bienvenidos a este nuevo episodio de Cosas Muy Importantes. Yo soy Daniela. Y yo, Federico. Y hoy les vamos a dar algunos tips de cuáles son esas características que debe tener una persona para poder guiar a su comunidad, para poder destacar, para utilizar todo su carisma y convertirse en un gran líder. Ya va. ¿Ah? Pero el hecho de que una persona sea un buen líder significa que es una buena persona. Bueno, no necesariamente. Yo no dije si era para que te siguieran para bien o para mal. Yo solo estaba diciendo que para que te siguieran. ¿Qué tal si hablamos de unos líderes magníficos que eran unas personas terribles? Líderes perversos, capítulo 1. Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Y en el episodio de hoy vamos a hablarle de 4 oscuros personajes que Y de las claves del liderazgo de estos. Las claves de liderazgo. Eso me encanta esa frase, claves de liderazgo. Me gusta la palabra impacto, porque si hay algo que hicieron estos perversos fue tener claves de liderazgo y generar impacto. Bárbaros. Vamos a hablar de 4 personajes oscuros que utilizaron su carisma, su capacidad de liderazgo y todo su poder de manipulación, pero en pro del mal. Bueno, para Está ello... bien dicho, en pro del mal. Es una paradoja. Dentro de este mundo de positivismo inspiracional, estará bien dicho en pro del mal. Fíjate, yo escucho a todo el mundo hablar precisamente de ser líder, ser lo que sea. Pero nunca te dicen si para bien o para mal. Por supuesto. Señores, sí. estos 4 personajes cumplían con todas las características de liderazgo efectivo, pero lo utilizaron para fines perversos. Completamente. ¿De quién vamos a hablar hoy, Capo? Charles Manson. Charles Manson. Vamos a hablar también de Jim Jones. Vamos a hablar... Tenemos también a Osho. A Osho. Osho es bien polémico porque hoy en día todavía tiene seguidores. Yo tengo... Posiciones encontradas sí, con Osho. Sí, porque hay cosas en las cuales comparto sus opiniones. Su filosofía. Sí. Bueno, Osho es bien un personaje interesante. De él también vamos a hablar. Pero Sheila, su secretaria es otra cosa. Sí, fíjate, a mí me pasa al revés. Ajá. Pero bueno, vamos a encontrarnos en ese punto tú y yo a ver quién tiene la razón. Y por último vamos a hablar de uno bastante desagradable. No, Paul Schaffer, ahí sí no hay nada agradable. Paul en ese Schaffer, señor. el líder de la colonia Dignidad, muy en boga en estos momentos por el documental que sacó recientemente Netflix. Vamos a comenzar este capítulo 1 con estos 4 líderes que parecieran ser personas muy distintas entre ellos. Y sin embargo lograron crear comunidad, lograron crear seguidores. Porque tenían las claves del liderazgo. Ellos tenían las claves del liderazgo, señores. Tengan cuidado con las claves del liderazgo porque en las manos incorrectas puede ser un asunto muy peligroso. No sigan a nadie. Recuérdate que estábamos gobernados por sociópatas. Y estos 4 personajes no escapan de esa realidad. Vamos a comenzar con el primero de ellos, uno de los más conocidos por la cultura pop. Sí, o sea, por ejemplo, Daniel y yo conocimos a Charles Manson probablemente por la franela de Axl Rose. Exactamente, Axl Rose usaba una franela o una remera de Charles Manson. También tenemos a un personaje icónico dentro del rock y la cultura pop que es Marilyn Manson, cuya banda usó los nombres de una modelo o actriz. Y un asesino en serie. Y el apellido de un asesino en serie. Tenías a Twiggy Ramírez. Exacto, Charles Manson. Marilyn Manson. No me acuerdo cómo se llamaban el resto. Pero bueno. ese era como el concepto de la banda de Marilyn Manson. En fin, este personaje del cual se ha hablado muchísimo, pero que realmente se conoce muy poco sobre su juventud y sobre su vida temprana, dado que hay mucha especulación en torno a esto, fue el líder de la famosa familia Manson. Charles Manson nació en Ohio, nació un 12 de noviembre del año 34. Él murió en el año 2017, preso, un 19 de noviembre también. Fue conocido por liderar este grupo terrible de los 60, la familia Manson, que entre sus víctimas está Sharon Tate, la hermosa Sharon Tate, que era esposa de Roman Polanski, que se encontraba embarazada de 8 meses cuando fue asesinada por la familia Manson. Sus orígenes, los de Manson, son bastante peculiares. No se saben muchos detalles. Se sabe que era hijo de una madre soltera de 16 años. Sí, mira, Manson básicamente era un don nadie. Hijo de una
alcohólica, Sí. o una posible alcohólica, que en un momento determinado se dice que lo vendió por un vaso de cerveza. Sí, qué horror. De hecho, él no lo registraron, él no tenía nombre. Él durante un tiempo se llamó No Name Maddox, así fue su primer registro. Este es literalmente un don nadie. Sí, pobre loco, chico. Pero esto no justifica nada de lo que él hizo. Por supuesto que no. Ahora bien, fíjate, con 5 años, él tenía 5 años y la mamá y el tío fueron condenados a la cárcel por haber robado en una estación de servicio. A él lo enviaron, pasó toda su niñez de casa en casa. En un momento determinado la mamá lo quiso meter en un orfanato, pero no había cupo. Finalmente lo metieron en una escuela para niños sin hogar. Luego de 10 meses ahí él se escapa y vuelve a casa de su mamá, pero la mamá lo rechazó. Sí, ya, y fíjate, ya a los 13 años él ya había cometido su primer crimen. Exacto. Que fue un asalto a una tienda de alimentos. Una Sí, cosa así. y lo mandaron obviamente a un reformatorio. Básicamente, Manson pasó casi toda su vida tras rejas. Entrando y saliendo porque se fugaba. Fíjate que a los 17, luego de una serie de arrestos, finalmente fue metido en la cárcel un tiempo un poquito más largo, lo liberan por buen comportamiento a los 19, 2 años después, y ahí se casa por primera vez con una muchacha de enfermera Sí. de 17 años, Ujú. y tiene su primer hijo. Sí, oye, qué honor ser hijo de Yo no Charles sabía Manson. que Manson había tenido hijos, fíjate. Tuvo varios, que se sepa, ¿no? Al poco tiempo se divorció de esta primera mujer y se casó con una prostituta que se llamaba Candy Leona Stevens. Por supuesto, no se podía llamar de otra manera. Aquí nace su segundo hijo conocido. Ya él realmente había pasado, yo creo que más tiempo en la cárcel que fuera de ella. Casi siempre por robo de vehículos, fraudes, estafas. Era un criminal habitual. Sí. Y en una de estas estadías en la cárcel es donde él empieza a formarse dentro de todas estas creencias esotéricas y la filosofía oriental, ¿no? En los años Básicamente, 60. sí, básicamente es como si tuviésemos un criminal de estos, ¿sabes? Reiterativo, Ajá. de hoy día, que va entrando y saliendo de las cárceles. En una de esas abre su celular y empieza a leer sobre el liderazgo, las claves del liderazgo. Y todo Coaching motivacional los coaching, básicamente eso Claro, fue lo que él pasó se con él. enreda con todo lo que es la filosofía oriental. Estamos hablando de plenos años 60. Había también mucha marihuana de por medio. En fin, este tipo sale de la cárcel. Sí, y es cuando él forma, junto con un grupo de personas, en pleno desierto de California, ellos crean a la familia Manson. Exacto, que eran un grupo de inadaptados. O sí, básicamente. completamente. Este grupo estuvo involucrado en el asesinato de un hombre llamado Gary Heeman en julio de 1969. Luego ganó la notoriedad nacional, obviamente, por los asesinatos estos famosos de Sharon Tate, de Sharon y Tate. la familia LaBianca, Ujú. que mataron todo un grupo de gente sin ninguna razón. Sí, Fue un estaban crimen en, súper random. estaban en una reunión. Sí. En una noche se estaban tomando un vino, una cosa, y estos entraron y simplemente los acribillaron a todos. Eso fue terrible. Sin ningún tipo de razón. Ahora bien, Manson no participa activamente en los crímenes, No. pero fueron ideas de él. Por eso es que siempre ha sido muy polémico el tema de la condena de él por estos crímenes, porque él ni siquiera estuvo presente, él los mandó. Pero él era un tipo tan peligrosamente manipulador que dejarlo libre significaba que él iba a manipular a otro grupo de gente. De hecho, él en la cárcel se volvió un problema. Daniela, pero es que es aterrador cuando tú ves el juicio de las muchachas particularmente. Sí. Están completamente hipnotizadas. Hipnotizadas. Sí. Y aparte, si hay una persona que yo califico de poca cosa, era Charles Manson. O sea, ¿Cómo ese tipo, esa cosa pusilánime, pudo manipular a estos jóvenes o sea, de esa manera? Era poco menos que un recogelata. Sí, se dice que había mucha droga de por medio y que obviamente estos jóvenes manipulados estaban completamente rotos, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que creía Charles Manson?
Fíjate, él creía en algo que se llamaba el Helter Skelter. Él lo tomó de la canción de los Beatles. Helter Skelter. Sí. Él creía que él interpretó la canción a su manera y él hablaba de que esa canción era una hipotética guerra racial entre negros y blancos Maldición. que se avecinaba inminente y que el título de la canción... Sí, yo recuerdo haber leído un poco acerca de esto y él creía que la raza negra iba a gobernar sobre la raza blanca y él quería encerrarlos a todos en una cueva. Ajá. Y a esperar a que terminara de suceder todo Para eso. después salir y ellos liderar ese mundo posapocalíptico dominado por la raza negra. Es una cosa loca. Bueno, lo loco es que alguien lo siguiera. Él y Ron Howard se dan la mano realmente. ¿Cuál? Ron Howard, el cientólogo, por El cientólogo. Bueno, pero esto es peor porque este llevó a un grupo de gente a cometer crímenes pensando en esta situación, porque de hecho en las paredes de la casa donde mataron a Sharon Tate estaba escrito en sangre de alguna de las víctimas la palabra Helter Skelter. Qué terrible, una canción tan buena. Exacto. O sea, realmente él marcó un momento de Estados Unidos de locura, de violencia, de lo macabro. Sí, él abrió la caja de Pandora, que posteriormente continuó con el hijo de Sam, exacto, con Bundy. Pero que además terminó de romper con el sueño hippie. Totalmente. Porque estos jóvenes que lo seguían a él eran hippies. Sí. Entonces, él era un hippie malo. Tú y yo siempre hemos hablado de que tenemos un concepto respecto a los hippies y a los punks. Sí, el punk es una persona buena que se la da de mala y el hippie es una persona mala que se la da de buena. Totalmente. Federico y yo creemos firmemente en eso y a veces que gente que pues no conoce muy a fondo de estas tendencias lo quiere catalogar a uno de hippie, para mí eso es un insulto. Yo prefiero que me digas punk a que me digas hippie. Totalmente. Pero bueno, o sea, ya es una postura personal. Mira, en el momento en el que la familia Manson comenzó a formarse, este hombre era un ex convicto que había pasado prácticamente toda su vida tras las rejas. Es lo que le estábamos diciendo hace. Sí. Pero en un momento determinado, él decidió ser músico. Ay, sí, tenía su carrera frustrada de músico. Y andaba detrás del tipo de los Beach Boys. Pero no solo eso, sino que lo hospedó en su casa. Dennis Wilson. Sí, y lo estuvo ayudando durante bastante tiempo. De hecho, Dennis Wilson tenía grabaciones de canciones escritas por Charles Manson. Esas están están por ahí. Es verdad. Es una raya para Dennis Wilson y un orgullo para Charles Manson. Claro, en un momento determinado, Dennis Wilson se dio cuenta que este tipo tenía serios problemas y lo corrió. Claro. Y ahí es cuando Manson forma la familia Manson. Y se va a atacar Beverly Hills, precisamente una casa de manera aleatoria en Beverly Hills, por la rabia y el resentimiento que él tenía hacia este rechazo que él había recibido. Sí. Él en un momento determinado trató de formar parte de los Monkees, que era la versión americana de los Beatles. Es verdad. Es una cosa... Lo que pasa es que no tenía talento. Mira, musical no. Capaz sí. O sea, no lo sabemos. Con este pasó como Hitler, que era un pintor frustrado. Este era un músico frustrado. Era un músico frustrado, sí señor. Pero un tipo muy peligroso porque realmente él logró manipular a todo este grupo de 12 seguidores leales. Pero estuvo cerca de lograr algo con la música. Estamos hablando que logró que Dennis Wilson, en los 60, claro, no estamos hablando de un Dennis Wilson, ¿sabes? Venido a menos, ya. No. En la cúspide le hiciera caso y estuviera pendiente de él. Pero sí sería fastidioso también. Bueno, quizás era el que le llevaba las drogas, ve tú a saber. Claro, el hecho es que no podemos poner en duda la capacidad de liderazgo de Manson y ese carisma, porque posteriormente, luego de los crímenes, del juicio supermediático, de haber visto a los jóvenes de la familia Manson con ese aspecto macabro, cabeza rapada, todos como es la mirada. O sea, si tú me preguntas a mí qué es lo que me aterró de ver a estas muchachas saliendo del tribunal, era la mirada, parecían autómatas. Sí, y él posteriormente se tatuó una esvástica en la frente. O sea, era como un circo. Claro. Sin embargo, el tipo tenía un carisma porque él incluso se vuelve a casar en la cárcel poco antes de morir. Sí, algún día tenemos que hacer algún tipo de especial con respecto a este tipo de mujeres que les encantan los psicópatas. Bueno, Richard Ramírez era el rey de la cárcel. Las mujeres se rajaban las vestiduras por él en los juicios porque lo consideraban un rockstar. Sí, bueno, lo mismo pasó con Ted Bundy. Y bueno, pero Ted Bundy al menos era guapo.
Y al menos era preparado, no sé, Ted Bundy tenía algo. No sé qué decir. No sé qué decir, pues no quiero decir nada bueno, pero era como menos terrible que Richard Ramírez, Sí. no sé. Bueno, después de que atraparon a la familia Manson, ¿qué fue lo que pasó? Fíjate, cadena perpetua para este señor sin libertad condicional. Esto fue bastante polémico en vista de que sus abogados decían, bueno, pero él no mató a nadie. Sí, señor, pero este personaje libre es muy peligroso. Sí, lo que pasa es que puedes aplicar una analogía con el ejército, por ejemplo, o con la misma política. Si te Claro, ordenan, es complicado. si te ordenan y tú te consideras que eres un subalterno de esa persona y cometes ese acto Siguiendo unas instrucciones. siguiendo unas instrucciones, la persona que te ordenó probablemente es tan culpable como tú. Eso fue lo que se utilizó. A él no le dan pena de muerte porque en ese momento, en el 72, estaba temporalmente suspendida la pena de muerte en el estado de California. Sin embargo, le dan la prisión de por vida. Él muere en la cárcel en el 2017, muere de un cáncer de colon y un posterior paro respiratorio, pero vivió hasta los 83 años. Hierba mala no muere, ¿eh? Sí, él tuvo activo realmente sus crímenes o su ideología o su secta, su movimiento, pues, desde finales de los 60 hasta su arresto en 1971. Fueron muy pocos años. Fíjate, yo creo que las autoridades atacaron a tiempo este Sí, problema. señor. Lo hubieran dejado suelto y este hubiese sido un caso mucho más terrible. Lo que es Él hubiese aterrador, matado a más personas. por supuesto, pero lo que es aterrador es que en esta distorsión de volver icónicos algunos personajes fatídicos existan franelas, remeras de Charles Manson, que haya gente que las quiera usar con orgullo. Sí, ¿qué te puedo decir? Hay para todo, ¿no? Sí, bueno, las hay también del Che. En fin, Jim Jones. Jim Jones. Hablemos de Jim Mira, Jones. él tiene el récord. De todo lo que tenemos es que aquí, tiene el récord. Sin duda. este sí era un líder. Este tenía el récord. Este tipo sí era malo. ¿Eh? No estoy diciendo que Manson era bueno, pero al final a Manson lo agarraron como a tiempo. Este loco se le fue de las manos. Sí, señor. ¿Quién fue Jim Jones? Mira, A ver. una de las diferencias entre Manson y Jim Jones es que Manson siempre fue el lado negativo. Sí. O sea, No había nadie que pudiera verle algo O positivo sea, a Manson. era la oscuridad. De pronto tú pensabas, habrá algún loco que pensara, ay, bueno, pero Manson no estaba tan equivocado, había una guerra racial. Bueno, pero eso no lo va a decir en público porque la gente le va a decir, tú estás loco, chico. Exactamente. Jim Jones, por el otro lado, arranca con un... Discurso bastante bueno. Sí, tenía buenas intenciones. Al menos en su discurso. Al menos en Este su sí discurso. utilizó las claves del éxito del liderazgo bien. Sí, Porque y tenía terminó un discurso. ¡chévere! ¿Quién fue Jim Jones? Para quienes no lo sepan, él se llamaba James Warren Jones, conocido como Jim Jones. Este señor nació en Indiana en mayo del 31 y bueno, murió, aquí ya van a saber quién es, murió el 18 de noviembre del 78 en Guyana, en lo que ha sido conocido como el suicidio masivo más grande de la historia. Mira, era hijo de unos campesinos de origen galés y escocés y declaraba tener ancestros cherokee. Sí, él parece que era como una mezcla de... Sí, bueno, eso decía. Eso es lo que decía él. Es lo que decía él. Nunca lo pudo probar. Nunca lo pudieron probar. En su juventud estaba atraído por la religión y le gustaba la labor que hacían los pastores. Se casó con una enfermera llamada Madeleine Baldwin en 1949 y tras terminar sus estudios universitarios se convirtió en pastor. Exacto. Él formó una iglesia que posteriormente fue conocida como secta, llamada el Templo del Pueblo. Esta era como que la gran obra de Jim Jones. En el año 55, él manifestó su rechazo al racismo. Él comenzó a hacer un proselitismo abierto entre la comunidad negra. ¿Ves? Eso es precisamente lo que te estoy Ajá, diciendo. Estamos entonces hablando en el exacto, 55. En el 55, entonces empezó a ganar simpatía de parte de la comunidad negra. Igualmente empezó a ganar simpatía de feligreses blancos, entonces se volvió como un líder con un discurso bien interesante. ¿Y dónde está la parte negativa? ¿Qué es lo que sucede con él? Se convirtió en comunista. El discurso de Jim Jones se volvió comunista y ahí todo se echó a perder, señores. Porque además era una mezcla entre religión y comunismo que tú dices, pero qué arroz con mango tiene este él señor. utilizó precisamente el autoritarismo propio del comunismo. Entonces nadie podía decirle a Jim Jones qué hacer.
Solo Jim Jones podía decir, Sí, él se disoció completamente. sí, señor. Él empezó siendo pastor de un movimiento religioso que era como un derivado del protestantismo, con una mezcla de algunas cosas ahí como medio también hippies, tú sabes, de igualdad y de esos discursos los tomó. Sí, pero había autoritarismo. Claro, pero porque Él mantenía también, un control Ajá. absoluto sobre todos los feligreses. Exacto, él empezó a idear como una comunidad utópica, perfecta, autosustentable. Todos comienzan así. Mira, durante los 60, él comenzó a hacer una serie de obras benéficas, ¿sabes? Para ayudar a drogadictos y personas sin hogar. Estuvo apoyando el movimiento de derechos civiles a favor de la población negra. Se cayó a golpes con los protestantes, obviamente, precisamente por Esas inclinaciones comunistas. por las inclinaciones comunistas. Y él llegó a un punto de decir que rechazaba la Biblia y que él era tan grande como Jesucristo. Sí. Ya, Perdió fíjate, los papeles. Ya aquí Estamos hablando que entre el 55 y el 65 terminó de perder los papeles. por supuesto, es que comenzó a crecer su feligresía. Tenía carisma y empezó a patinarle el chape. Claro, utilizó esas claves del éxito para el mal. Así se debería llamar este episodio, claves del éxito para el mal. A ver, en el 65 ordenó a su comunidad, formada por unas 140 personas, dirigirse a California para centrar allí todo este afán proselitista y crear una comunidad agraria que fuese autosustentable, ¿no? En vista de que la nueva ubicación dificultaba la captación de nuevos adeptos, ordenó a sus seguidores dirigirse a San Francisco y ahí estableció la sede principal. O sea, él estuvo entre el 65 y el 72 como dando tumbos a ver dónde se instalaba. Sí, desde esa fecha empezó a ganar gran fama, inclusive hacía estas curaciones. Sí. ¿Sabes? Párate y camina. Sí, exacto, a mí eso siempre me ha despertado las alertas cuando yo veo a un pastor de estos haciendo milagros ahí con el micrófono. Ellos, fíjate, ellos tuvieron un hijo biológico, él y la esposa, y adoptaron básicamente un niño de cada una de las razas porque ellos decían que tenían una familia arcoíris. Él y Angelina, pues. Claro, pero yo insisto, eso no tiene nada de malo. No. El problema sí es Jim Jones. El problema es que les des después Kool-Aid con cianuro, pero bueno. Exacto. O sea, tú puedes criar un niño de todas las razas que tú quieras mientras los mantengas vivos y no los hagas suicidarse después, pero bueno. Sí, ya fíjate, a mediados de los 60 tenía casi 3.000 personas. ¡Qué barbaridad! Había arrancado con 120. Con muchas personas de color, obviamente. Sí, claro. Era una comunidad de verdad multirracial. Fíjate, presionado por denuncias de la prensa sobre explotación laboral contra sus seguidores. Recordemos que era comunista, señores. Por supuesto, todos tienen derecho de trabajar para mí. Exacto. Él empezó a afrontar como que esas opiniones adversas que le daba la prensa. Pero incluso hubo líderes locales, el alcalde George Moscone, el concejal Harvey Milk. Por supuesto. Ustedes saben quién es Harvey Milk, ¿no? Que fue el líder de los derechos gay. Exacto, Fue un político gay. Sí, señor. Que fue asesinado. Que fue asesinado. Que la historia de Harvey Milk es sumamente interesante. Bueno, está Harvey Milk precisamente fue el que le sacó las patas del barro a Jim Jones. Sí. Mira, las cosas se le empezaron a poner cada vez más complicadas y él decide montar a todos sus feligreses y largarse a Guyana. Guyana, aquí al lado de nosotros. Sí, ¿por qué Guyana? Mira, Guyana primero y principal tenía inclinaciones socialistas, hablaban inglés. Tenían una tierra fértil de la cual ellos podían vivir y sacar provecho. Bueno, eso le vendieron a él. Bueno, sí. Pues realmente y él le vendió eso a los feligreses. Era una selva espantosa. Los testimonios de los que lograron sobrevivir a la secta del Templo del Pueblo son desgarradores. Sí, mira, él precisamente le compró al gobierno de Guyana un lote de terreno grande, y ahí es donde formó Jonestown, porque no se podía llamar de otra manera. Eso es como que Federico compra una tierra y le ponga Capolandia. Oye, vale. O sea, Dios, hay que y ahí se hace lo que él dice y es todo el mundo soñaba con tener su reinado. Bueno, Jim Jones creó Jonestown. Ustedes me van a decir de qué tamaño era el ego de este psicópata. Del tamaño de Jonestown, obviamente. 900 personas se fueron con él a seguir su doctrina de salvación. Sí, era una especie de utopía anticapitalista.
multicultural, en la cual todos paseaban con flores, porque él les vendió Eso. a sus Y realmente seguidores. era un centro de explotación para que todos le dieran una buena vida A Jim Jones, claro. en Pues. su tierra de Jones. Y entonces cuando la gente le decía, pero es que estoy injusto, ya va, ¿dónde estás? En Jonestown, ¿verdad? ¿Sabes por qué se llama Jonestown? Por mí. Por mí. Entonces, muchos intentaron escapar, ojo, pero la selva de Guyana no es precisamente amigable. Eso se ha tragado más personas que la misma tragedia esta de Jonestown. Sí, entonces, bueno, pocos realmente lograron escapar. Al parecer, él elige Guyana por ser esto, pues un país de habla inglesa, que le facilitaba las comunicaciones. La población era mayoritariamente de raza negra porque o sea, Todavía lo es. Exacto. Y tenía, pues, obviamente sus ideologías afines, entre comillas, porque de verdad que la ideología de Jim Jones era terrible, a la de él, ¿no? Entonces Vea. él elige este sitio. Sí, esto obviamente comienza a levantar alertas en el gobierno de Estados Unidos. Pues dicen, oye, mira, este loco se llevó a 900 norteamericanos al medio de la selva. Algunos habían logrado escapar y habían logrado alertar a sus familiares en Estados Unidos. Otros familiares en Estados Unidos habían empezado a reportar que Sí. no sabían nada de sus Sí, seres queridos. comenzó a hacer ruido, obviamente. Y aquí es cuando sale un político. Fíjate, yo lo respeto realmente porque él sí intentó hacer algo. Él se montó, este señor se llamaba Leo Ryan. Sí, por ahí leí hace tiempo que al parecer la hija se había ido a meter a la secta de Jim Jones Sí. y que parte de lo que él estaba haciendo era tratando de traerse a la hija. No sé si es verdad. Bueno, pero por alguna razón este señor se montó en un avión, después en otro avión y después en una avioneta y aterrizó en Jonestown. Jim Jones obviamente trató de que él no se bajara, pero como no pudo pararlo, decidió hacerle una fiesta. Sí, una cena estilo como se hacen en este estilo de Sí, no, regímenes. parecía una de estas bienvenidas hawaianas. Ajá. Y entonces todo el mundo sentado y todo el mundo estaba feliz y todo Y el mundo todos con la con una sonrisa. sonrisa falsa, como que aquí estamos todos muy bien. ¿Sabes? Lo recibieron con aplausos frenéticos. Y él empezó como a decir, oye, esta gente está como demasiado contenta, pero juro, parecían las sonrisas falsas del video de Black Hole Sun de Soundgarden, era una cosa así, ¿no? Entonces, él decía, y las denuncias de explotación laboral, de esclavitud, las torturas a niños, bueno, el hecho es que el día siguiente, cuando él dice, bueno, sí, no vi nada raro, me voy a ir, la gente le empezó a pasar papelitos debajo de la puerta de su habitación. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Yo he tenido Sálvenos. vacaciones así. Que le pasas el papelito al de la recepción. Sáquenme de aquí. Pero conmigo. Contigo jamás. Ajá. Pero jamás. A mosca, pues. Contigo comencé a disfrutar la playa nuevamente. Gracias, mi amor. Más te vale que digas eso, sobre todo en un episodio como este. A ver, fíjense. Y contigo embarazada. Sí, señor. Pues acuérdate que somos dos en una. Fíjate. Muchos le pidieron que por favor los ayudara a huir. Cosa que a este señor pues dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí sí está pasando algo. Sí, fíjate, ahí es cuando Leo Ryan dice... Me voy a llevar a esta gente. Sí, tengo que llegar al fondo de esta cuestión. Entonces se fue así bravísimo hasta su avión. Cuando llegó al avión, obviamente lo estaban esperando Un atentado. y lo masacraron a él y a 5 personas más. Exacto, los dispararon a quemarropa y en el lapso que se diera a conocer esta noticia, esa misma mañana del 18 de noviembre, Jones tomó acciones, reunió a los líderes de la congregación, advirtió que luego del asesinato del congresista pues iban a venir las fuerzas del fascismo a destruir el templo del pueblo. Qué raro, yo he escuchado eso antes. Sí, por lo cual ordenó ese mismo día el cometer el suicidio masivo de todos los integrantes, cosa que ellos ya tenían como previamente hablada en caso de enfrentarse a una situación así. Él dijo que la muerte iba a ser solo un tránsito hacia el otro nivel y que este no era un suicidio, sino un acto revolucionario. Exactamente. Aquí se habla del suicidio masivo más grande de la historia. Fíjate, prácticamente las 900 personas se suicidaron. Fue una cosa tan terrible que los primeros helicópteros que sobrevolaron el área Horrible. pensaron que era ropa que se estaba secando al sol, que la gente había puesto la ropa Claro, porque al sol se veía el piso de colores. de colores y era gente muerta, eran 900 personas muertas, Sí, incluyendo niños. 200 niños. Sí, señor. 912 personas, de los cuales 200 eran niños. Ahora,
Se habla del suicidio masivo, pero aquí hay que decir la verdad, y es que a la gran mayoría de estas personas las obligaron a matarse. Por supuesto. No había opción. No había opción. Entonces, o te disparaban, o te tomabas el Kool-Aid con cianuro, o tratabas de irte guiado por la selva a ver si lograbas sobrevivir. Por eso, Muy amigos, pocos lograron sobrevivir. Desconfíen de los líderes. Sí, sobre todo si mezclan comunismo con religión, es una cosa aterradora. 8. Osho, fíjate, Osho. Yo le tengo simpatía a Osho. A Federico le cae bien Osho. Claro, es un tipo que le gustaban los Rolls Royce y no estaba para nada avergonzado de eso. No, a le él gustaban los Rolex, le gustaban los Rolex, los Rolls Royce y el sexo libre sin ataduras. O sea, Osho era un hedonista. No, realmente. eso ya es demasiado complejo para mí. Sí, Pero era un hedonista, o sea, él realmente su filosofía era la del hedonismo. ¿Quién fue? Osho. Él nació en diciembre del año 31. Murió en enero del 90, fue uno de los líderes espirituales con mayor número de seguidores a lo largo de la historia. Fue conocido escritor de montones de libros. Señor, fue conocido con varios nombres: Acharya Rajneesh, Bhagwan Sri Rajneesh, y finalmente su nombre artístico, con el que todos lo conocemos desde los años 90, que era Osho. Mira, fue un profesor de filosofía que viajó como orador por toda la India durante los 60. Él criticaba amargamente a Mahatma Gandhi. Sí, y a todos los políticos. A todos los políticos y a las religiones institucionalizadas, como el hinduismo, el cristianismo, el islamismo. Imagínate tú, bien osado ir en contra de las religiones en la India. Sí, y aparte también abogaba porque teníamos que tener una sexualidad libre y mucho más abierta. Sí, y comprarnos Rolls Royce. Bueno, él era el que quería tener Rolls Royce. Bueno, fíjate, para el año 70 él se establece en Bombay, él aquí comienza a iniciar discípulos, asume un rol como de maestro espiritual. Realmente era un tipo muy hábil con las palabras, con una narrativa maravillosa, porque todavía Pero tú te consigues con unas frases inspiracionales. Nunca fue en contra de sus creencias. No, eso sí es verdad. Él nunca dijo, a mí no me gusta el dinero. Él lo decía que le gustaba y punto. Nunca. Pero él predicaba unas frases sobre el bien y qué sé yo, que todavía hoy en día uno las consigue en internet así, cual postal Hallmark, con frases muy buenas, y cuando tú lees, esto lo dijo Osho. Es curioso, todavía tiene seguidores la secta de Osho, eso es muy curioso. Fíjate, en el 74 se traslada a Pune, donde establece un ashram. Que es como un lugar de meditación hindú, y esto empezó a atraer cada vez más seguidores occidentales. Exacto. Fíjate, a partir de la creación de este ashram, él comienza a captar el interés de los occidentales. Es que hubo como una época también, en finales de los 60, que todos los occidentales como que se voltearon a ver qué ocurría en ese lado del mundo. Era y como, se sintieron súper atraídos. era como un sitio de vacaciones. Sí. Cuando nosotros vimos el documental, de hecho, hablan de un ejecutivo que un día simplemente agarró sus quecheches y se fue para allá, y eso le cambió por completo la vida. Exacto. Y bueno, y se sentían liberados de todos los agobios de Occidente. Exactamente. Estando allá. Ahí desarrolla un movimiento, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Él comienza a sentirse que la India le quedaba pequeño. Obviamente, él estaba bajo la lupa del gobierno. Sí. Pues la India no es Estados Unidos, no era, y mucho menos en los 70 no era precisamente la tierra de la libertad. Y es cuando, en 1981... Él se va para Estados Unidos, ahí se establece en Oregon. Ahí crea una comunidad que es la ciudad de Rajneesh. Agarran como un pequeño pueblo venido a menos, que tenía unas tierras que estaban como en el abandono y tal, y las compran. Sí. Al cabo de un año se empieza a ver envuelto en un conflicto con los residentes locales, porque empieza a utilizar todo el terreno y empieza a crearse como una ciudad utópica. Pero fíjate, realmente ellos no se estaban metiendo con nadie inicialmente. No, inicialmente no. Ellos crearon una maravilla de ciudad. Sí, autosustentable también. Una cosa increíble. Es que hay algo muy curioso dentro del movimiento de Osho, y es que él atraía gente con muchos recursos económicos. Sí, sobre todo de Hollywood. Sí, muchas celebridades, muchos productores, muchas personas con plata se empezaron a sentir atraídos por la filosofía de él. Sí, probablemente tenía unas especies de burdeles. Sí, y para los ricos y famosos. Seguramente. Y bueno, nada, al final muchos invirtieron como en esta ciudad utópica. Una de las cosas que llamó la atención en este sitio para los residentes, que era un pueblo bastante austero,
fue la llegada de Rolls Royce. Empezaron a llegar Sí. Rolls Royce por... De hecho, hay una foto increíble que aparece Osho Una con su caravana. colección de Rolls Royce. Que dicen los habitantes del pueblo como que ellos nunca habían visto nada así. Pero fíjate, todo eso, ellos, si bien tuvieron problemas con los habitantes de la zona simplemente porque eran un grupo de personas bastante, ¿cómo explicarte? Enchapados a la antigua. Sí, eran bastante conservadores. Conservadores. Eran personas conservadoras. Llega Y esta Osho- comunidad como medio hippie, hedonista, Era una cosa loca, sí, con- era como un estilo hippie de los 80, una mezcla entre Sí. hedonismo y hippie, ¿no? Era una cosa loca. Pero todo se va al demonio en 1985, cuando se reveló que dirigentes de la comuna de Osho habían cometido una serie de delitos. Pero delitos de bioterrorismo. Exactamente, estos personajes agarraron O sea, esta pelea de condominio escaló a otro nivel. y Porque contaminaron todas las ensaladas Sí, señor. de todos los restaurantes y automercados de la zona y enfermaron a casi 700, casi 800 personas de salmonela. Fíjate, el ataque bioterrorista consistió en eso, en la intoxicación de 751 personas contaminadas con la salmonela. El atentado fue realizado por una cúpula liderada en ese momento por la secretaria de Osho, a quien Federico le tiene Fíjate, ojeriza. A mí realmente ya no me parece tan grave. Ese es precisamente Sheila. el problema. Osho estaba tan preocupado en Comprarse un sí Rolls Royce. mismo y en la imagen que Sí, proyectaba sí, él sí. al exterior, que le dejaba todos los asuntos Como más domésticos serios, sí, a sí. Sheila. Sheila es la que ordenó este ataque. Sheila empieza a perder los papeles, eso se ve maravillosamente bien en el documental de Wild County, Wild County. que lo tiene Netflix, creo que lo tenía todavía. Eso es una joya de Ese documental es una maravilloso, joya. está muy bien hecho, se los recomendamos. Igualmente sacó Netflix un documental de Sheila, ahorita en momentos recientes, donde ella busca como lavarse la carita y limpiar un poco su imagen. Pero todavía ella me genera algo que no sé explicarlo, que no me lo genera Osho. Bueno, fíjate, este incidente del ataque bioterrorista es el de mayor envergadura en la historia de Estados Unidos hasta el momento. Imagínate tú. Es uno de los dos únicos casos de terrorismo con armas biológicas con intención de dañar seres humanos. O sea, aquí hubo maldad. Sí, bueno, Aquí es cuando ese sueño utópico de bondad de la secta de Osho empieza a romperse. Sí, ahí es cuando precisamente lo arrestan y posteriormente lo deportan. 21 países le dijeron a Osho, no te vengas para acá. En un momento determinado terminó en Argentina y al final terminó muriendo en 1990 En la India. en Pumé, en el mismo sitio en donde comenzó todo esto. Fíjate, Osho es generalmente considerado como uno de esos líderes espirituales más controvertidos que han surgido de la India en el siglo XX. Todo ese mensaje de liberación sexual, emocional, espiritual, institucional, que es lo que quizás llamó mucho la atención de las autoridades, porque... Él él no creía ni en países, No. tampoco creía en los políticos. Y bueno, Este se estaba armando su propio Jonestown, pero sin ponerle, bueno, sí, el Rajanesh, no sé qué cosa, tenía en cierta parte su nombre, pero digamos que no, lo de él era vamos a pasarlo todos bien. pero es que tú podías, espérate, él no le prohibió a nadie irse nunca. No, Esa no. es la gran diferencia entre Osho y prácticamente el Todos resto de estos líderes que tenemos de aquí. secta, sí, señor. Más bien la gente se peleaba para quedarse. Sí. Aparte dicen que había todo un tema de práctica espiritual en cuanto a meditación y todo eso que hoy en día incluso mucha gente lo sigue practicando, ¿no? Fíjate, tuvo un importantísimo impacto en todo lo que es el pensamiento del New Age. Ay, sí. O sea, nosotros que nos criamos en los 80, Ujú. estuvo muy de moda las enseñanzas de Osho. De hecho, hay un gurú que él también tiene un documental, pero él está denunciado por abuso sexual, que era el gurú del yoga, que es uno de los reyes del New Age y de toda esta boom El de Hawái. con el yoga. No es, bueno, ese es otro. No. Que era un tipo bien creepy. Ah, sí, señor. Que eso lo tenemos que incluir en Sí, otra lista señor, de que es líderes. así, ponte en esta posición. Ajá, yo te voy a enseñar esta postura de yoga, ven acá. Ajá, y abusó de cualquier cantidad de personas. Mira, hombres y mujeres. hoy en día el ashram de Osho se conoce como el Osho International Meditation Resort.
es un resort de meditación. Y miles de personas a nivel mundial se van a pasar, ¿sabes? Unos Temporadas retiros. espirituales, pero Así. muy lujosas. Sí, al final esto no terminó tan terrible y para mí todo este caso del bioterrorismo tiene que ver más con Sheila que con Osho. Sí, yo siento que no terminó tan terrible. Porque eh, el mismo Osho paró a Sheila. Sí. Y eso está en el Él le echa documental. la culpa a ella y ella al final dice que, bueno, que fue él, que era un tipo bastante inteligente, ojo. Ellos terminaron como culpándose Ella uno al también otro. era muy inteligente. Ella es una mujer muy inteligente. Ella actualmente tiene como un spa. Ella vive en Suiza, Sí, Suecia. vive en Suiza. En Suiza. Vamos a hablar de otro personaje menos agradable que Osho, porque al final la filosofía de Osho, cuando tú la lees, dices, bueno, A este... a este no hay manera de defenderlo. Este era un desgraciado que uno dice, ¿cómo? Yo soy abogado y me pones $1.000.000 en la mesa y me dices defiende a este tipo y no te voy a decir que no los voy a agarrar Yo porque te iba a decir que estás loco, chico, agarra ese millón. es parte de mi carrera. Agarrar el Pero millón. probablemente trataría de cobrarle 2 porque es un trago No, bastante amargo. Este desgraciado, mi gran pregunta es, ¿Qué ¿cómo? pasa el desgraciado? Sí, ¿cómo este tipo logra salirse con la suya de esa manera? Y esta es la prueba de que esa manipulación, esa capacidad de liderazgo que tienen algunos. Fíjate, hay un elemento en el narcisista. Está el narcisista abierto, que generalmente muchos políticos y muchos de estos líderes de los que hemos hablado lo padecen. Pero hay un narcisista encubierto, que es el que a mí me desagrada más. Porque se las da de pusilánime, Exactamente. se las da de víctima. Y manipula a través de la culpa. Manipula a través de la culpa. Yo he tenido la oportunidad de leer mucho al respecto porque he logrado detectar que en mi vida me he topado con muchos más narcisistas de este estilo, de lo que me gusta aceptar. Y he aprendido a identificarlos. Y he aprendido incluso a llevarlos cuando no logro distanciarme de ellos por razones profesionales, laborales, personales, qué sé yo. No he logrado distanciarme en el momento adecuado, pero entonces he aprendido como a que no me hagan daño. Pero cuando tú los identificas y te das cuenta que te están manipulando, es asqueroso darte cuenta de lo que esa gente con esa actitud pusilánime son capaces de hacer. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poquito de Paul Schaffer. Paul Schaffer era un alemán que nació en el año 1921. Era un predicador luterano, fue fundador de la Colonia Dignidad, un asentamiento alemán que operaba como una especie de secta en una zona rural en Chile llamada Villa Baviera. Esto estaba ubicado en la ciudad de Parral, abajo en Chile. Paul Schaffer muere en el 2010. Vivió bastantes años, una vida bastante plena. Y bastante cómoda. Para todos sus delitos. Fíjate, él creció en la Alemania espantosa después de la Primera Guerra Mundial, que todos sabemos que había una economía en ruinas, Total. hambre, Depresión además, colectiva, desesperación. ¿no? Sí, era un niño bastante problemático que en un momento determinado inclusive llegó a autoinfligirse una herida en la cual se sacó un ojo. Y a él le decían ojo de vidrio, precisamente a raíz de esta herida que se hizo. Qué loquito él. Qué loquito. Él llegó a formar parte de las juventudes hitlerianas, por supuesto, como todos los inadaptados que buscaban pertenecer y hallarse en algo. Fíjate, en el 48 él se vuelve tutor en una iglesia bautista. Digamos que él consigue como cierto refugio dentro. Ojo, vamos a comentar algo que es importante. Él durante la Segunda Guerra, él trabaja como camillero. Precisamente porque le faltaba un ojo. Exacto, Entonces, él no trabaja en más nada sino como camillero. Él cargaba a los heridos en una camilla. Ese era su Recuérdate trabajo. que parte de la filosofía de los nazis es que el soldado tenía que ser perfecto. Y él Entonces, no era perfecto. él con un ojo de vidrio y todo, él no podía No, ser aparte no soldado. era un tipo que destacara por sus habilidades de nada realmente. Él lo que era una rata pusilánime. Exactamente. En el año 48, después de la guerra, se vuelve tutor de una iglesia bautista. Es despedido en el 51 por abusar sexualmente de menores que asistían a la iglesia. A mí lo que más me sorprende... Pillen esto porque este es el pecado recurrente de Paul Schaffer. Esta fue la primera vez que a este señor se le acusa de este delito que fue recurrente en toda su carrera y que realmente nunca llamó la atención de las autoridades como debió haber sido, porque era cualquier cantidad de denuncias de abuso sexual a menores
y él se salía con la suya. Exactamente. Era Mira, pedófilo. Exactamente. En el 53 también fue despedido por las mismas razones de otra diaconía. En el 59 creó una misión social, o sea, dice, si me van a votar de todos los colegios en los que me meto, Voy a crear mi propia voy misión. a crear mi propio colegio. Lo que es increíble es que haya podido crear como una organización caritativa y recibir apoyo y financiamiento y todo teniendo esos antecedentes. Porque era increíblemente hábil. Muy manipulador. Se hacía el Exactamente. pendejo, como decimos. Ese mismo año, después de haber creado esto, fue acusado de abuso sexual a 2 menores. Finalmente, en el año 61, él llega a Chile. Sí, se dice que la misma organización Odessa, esta organización que supuestamente ayudaba a nazis, lo ayudó a llegar a Chile, precisamente para sacarlo de Alemania porque ya lo estaban persiguiendo por todos lados. Lo que nadie entiende es cómo logra llegar con todos estos delitos y estas acusaciones detrás de él. Él llega de una manera bastante, con una imagen bastante limpia a Chile y monta una comunidad. Porque allá. los alemanes no quisieron decir que esto estaba sucediendo. O sea, ellos trataron de meter debajo de una alfombra toda la suciedad que estaba dejando este señor Schaffer, y cuando lo mandaron para Chile, Ya, ellos eso no es dijeron, problema nuestro. eso no es problema nuestro. Años después tuvieron que meterse la lengua en y pedir disculpas. Y pedir disculpas porque le hicieron un daño terrible a Chile. Exactamente, y a una comunidad de jóvenes y de niños que traumatizados, además una comunidad alemana de jóvenes y niños que se llevó y que quedaron totalmente rotos y traumatizados de por vida, y el gobierno alemán hace muy poco tuvo que pedir disculpas por todo esto. Finalmente Schaffer desaparece en mayo del año 97. Obviamente todas las acusaciones de abuso sexual continuaron durante todo este tiempo, durante su trabajo en esta colonia Dignidad, que era como una comunidad que ellos crearon incluso como unas ayudas a la comunidad rural chilena de la zona. Él logró que básicamente el gobierno chileno le diera unas tierras en el medio de la nada. Sí. Y él agarró a todos estos jóvenes que se trajo de Alemania, familias con y niños los pequeños, puso a trabajar en unas condiciones inhumanas, pasando hambre, para crear esta utopía pedofílica de él. Separó a la familia, separó a los niños de sus padres, manipuló de tal manera a estas familias que los padres cedieron el control de sus hijos hacia este Schaffer y el grupo de personas en las que él confiaba que criaba a los niños. Separó a hombres de mujeres. Le tenía un odio increíble a las mujeres. Era visceral. Era las que peor trataba. A los varones al que le gustaba lo agarraba. Era su mascota. Terrible todas las cosas que él llegó a hacer. Ahora, fíjate, hasta aquí es terrible. Pero para colmo, este señor se cuadró con Pinochet. Cosa que a mí me parece asombrosa, porque toda su filosofía antes de la dictadura había estado coqueteando con el socialismo y con el comunismo. Exactamente. Hasta que llega la dictadura y él se vuelve aliado de Pinochet. Porque él se convierte en anticomunista. O sea, parte del fundamento de la colonia Dignidad es que era anticomunista. Exacto. Pero la explotación, de la manera en la que explotó a su comunidad con toda la autosustentabilidad. Él vivía una vida de lujos, mientras los demás... A costa de una comunidad explotada, exacto, lejos de su país natal, donde separaron a padres de hijos, a hombres de mujeres, o sea, una cosa dantesca. Todo el que llegaba a Colonia Dignidad le quitaban el pasaporte o la cédula para que no pudieran salir de ahí. Estamos hablando de que era prácticamente una prisión inexpugnable, resguardada por perros, habían torres de seguridad. O sea, por Dios, o sea, si estamos hablando de un supuesto pueblo feliz, ¿por qué en el medio de la nada, por qué diablos necesitaban estas medidas de seguridad? Bueno, cuando empiezan a destaparse algunos escándalos en torno a las prácticas inapropiadas de Schaffer, él decide aliarse a Pinochet y vuelve parte de su comunidad, de la colonia de Dignidad, en unos internados para torturar a disidentes de la dictadura. O sea, entonces, imagínense qué terrible. Había muchas personas, muchos jóvenes que desaparecieron durante la
terrible dictadura de Pinochet, que terminaron en Colonia Dignidad, torturados por las personas que lideraba este Schaffer. Por un sádico. Por un sádico, porque era un sádico, Schaffer. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, finalmente se hace mucho ruido, él desaparece en mayo del 97, es acusado de abusos sexuales después de que 97, desde 1961 Ujú. hasta 1997. Imagínate. Este sitio funcionó como un sitio de torturas y de abusos sexuales para menores de edad y como un sitio de torturas para disidentes de la dictadura de... O sea, una belleza. Si hay un sitio que debe estar completamente embrujado, es la Colonia Dignidad. Total. Este señor finalmente se escapa a Argentina, él lo consiguen en Argentina, resguardado por guardaespaldas, por cierto. Es que él tenía muchos amigos poderosos. Sí, señor. Él tenía se amigos dedicó poderosos. a cultivar amigos en las altas esferas del poder. Y como eso- era manipulador y se hacía el pendejo, logró conseguir muchos favores que uno lo ve hoy en día y dice, ¿cómo este tipo llegó hasta ahí? Bueno, uno que conoce narcisistas encubiertos, pues ha visto gente que dice, ¿cómo este tipo llegó hasta ahí? Por eso mismo les digo, amigos, duden de los líderes. Fíjense, Siempre. la Colonia Dignidad es una mancha indigna dentro de la historia chilena, como esta comunidad agraria de alemanes fundada por un ex militar nazi logró permanecer tanto tiempo cometiendo atroces delitos, cómo se abusó sexualmente de decenas de menores, cómo en el hospital que ellos administraban le dieron psicofármacos ilegales y le dieron terapias de electroshock y torturaron a miembros de la comunidad con fines políticos además. Paul Schaffer finalmente muere en la madrugada del 24 de abril de 2010 debido a una insuficiencia cardíaca en el hospital de la expenitenciaría de Santiago, Chile. Él finalmente cae preso. Yo diría que al igual que Pinochet pagó muy tarde, ya para qué. Sí, pero por lo menos. Pero por lo menos se llevó el mal rato. Y quedó en los registros. Sí, señor. Que es lo más importante. Lo más importante realmente es que esto quede en los registros históricos para que no se repita, para que la gente comience a identificar a este tipo de personajes. Cuando alguien te está vendiendo una idea que es demasiado buena, tienes que dudar. O es una estafa piramidal, que Por lo vamos a supuesto. tratar en un episodio de grandes estafas. Sí, fíjate que nosotros llegamos a usar a Bernie Madoff en este... Sí, finalmente decidimos que ese estaba mejor para un episodio de estafadores. de estafadores. sí, Porque señor. los líderes perversos, narcisistas y manipuladores como estos sí tienen muchas características también de estafadores. Mejor dicho, los estafadores suelen tener estas características, pero yo creo que los estafadores necesitan su episodio aparte. Sí, porque igualito tienes estafadores simpáticos y estafadores que son básicamente unos monstruos. Y estos personajes de este episodio de hoy no tienen nada de simpático. Fíjate, en una de las oficinas de la Colonia Dignidad colgaba un cartel que intentaba como justificar el espanto y el horror. Decía, silencio es fortaleza. O sea, si calladito te ves más bonito. Esta es la manera alemana nazi de decir, calladito te ves más bonito. Dios, Silencio Dios. es fortaleza. Bueno, yo creo que ya ha sido bastante por el día de hoy. Ya yo estoy incendiaria, ya yo voy a salir de aquí a hacer un manifiesto y a No, quemar no, no. narcisistas. Recuérdate que nada bueno ha salido nunca de un manifiesto. Nunca. Eso es verdad. Eso es verdad. Como Bueno, creo obra que literaria debería ser prohibida. sí, creo que con este episodio les dimos un decálogo de liderazgo malvado. Señores, no todos los líderes son buenos. Exactamente. Y la De hecho, línea entre el bien y el mal, lo sí, habías dicho tú muy bien. exactamente, fíjate. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes el poder absoluto? La línea entre el bien y el mal la trazas tú. Exactamente. Y por eso es que tú no puedes dejar que nadie, absolutamente nadie, llegue a tener poder absoluto. Cuando sienten que te están manipulando y que estás trabajando para alguien, detente un momento a pensar qué beneficio estás sacando tú de eso. O Exacto. si estás haciendo el papelón. El Pero papelón. bueno, hablando de papelón, vamos a agradecer a quienes nos ayudaron con todos estos papeles y esta documentación muy importante para este episodio. Equipo de producción. Félix Pacheco, Oriana Etulain, Jesús Luces y Street Merchant, gracias chicos por su invaluable apoyo durante cada producción de estos episodios. Los super tomates. Rafael, Matías, Lucía, Flor Ángel y Félix, Aurora y Astrid. Los tomates son nuestros mecenas que pertenecen a Patreon y que en Patreon tienen múltiples beneficios
como todo el acceso al contenido extra muy importante. Que por publicamos cierto cada vamos a semana. grabar bastante contenido extra de esto. Sí, de este Y tenemos... recuérdense, desde $3, barato, barato, barato. Es verdad, desde $3 mensuales ustedes pueden acceder a estos contenidos muy importantes, donde incluso hay un paquete que si usted quiere que nosotros lo ayudemos a producir su propio podcast, escríbanos que ahí también van a poder encontrar cómo lo podemos ayudar. Nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram, @podcastcmi en Twitter. La web es www.cosasmuyimportantes.com. Nuestro Patreon nos buscan como patreon.com/cosas muy importantes. Estamos a punto, Capo, de finalizar esta temporada. Se Esta acerca. temporada me ha gustado muchísimo. A mí también. La he disfrutado mucho, de verdad. El último episodio 50, señores, además un episodio especial porque ya es el episodio 50 de Cosas Muy Sí. Importantes. Vamos a tratar, no podemos prometerlo, pero tenemos un invitado, que no va a estar en persona con nosotros, pero nos va a relatar un exorcismo. Porque nuestro último episodio va a ser sobre el exorcismo en la historia. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de ficción? ¿Cuáles son los registros históricos que se tienen en torno al exorcismo? Tenemos testimonios de personas que hayan podido presenciar un exorcismo. ¿Es verdad? Mentira. Y bueno, y obviamente vamos a comentar sobre esos exorcismos más famosos de la cultura pop. Oye, sí. ¿Y ahí cuáles se- son ahí nuestros sí. exorcismos favoritos? Hay bastante. Ya lo saben, si quieren enviarnos sus ideas de contenido, porque ya de una vez estamos preparando nuestra lista de temas para la próxima temporada, escríbanos un mensaje directo. Lo bueno es que el contenido no se acaba. Mientras hayan sociópatas que nos gobiernen, siempre habrá contenido Sí, en cosas señor, muy importantes. ya lo saben, practiquen claves de liderazgo positivas y no esto, señores. Los queremos mucho, gracias por escucharnos, por todos los mensajes que nos llegan, Capo, de verdad que es bonito. O llegan unas cosas que cuando uno está con esta depresión De vivir en Venezuela. de vivir en el comunismo, tú lees esos mensajes y dices, wow, Sí, vamos a seguir para adelante. así que seguimos. Gracias por escucharnos, soy Daniela Federico, y esto fue Cosas muy importantes. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.